Muy buenos días para todos. Con gran alegría presento esta relación sobre las comunidades eclesiales de base en nuestra iglesia local de San Cristóbal. Dicha relación está estructurada en 4 momentos. Primer momento, definir las comunidades eclesiales de base en la línea del Concilio Vaticano II y los documentos de las conferencias del Episcopado Latinoamericano. Un segundo momento, cómo fueron creadas las comunidades eclesiales de base en nuestra diócesis. Un tercer momento, cómo están organizadas las comunidades eclesiales de base. Y un cuarto momento, qué hacen las comunidades eclesiales. Primer momento, las comunidades eclesiales de base marcaron decisivamente la vida de la Iglesia en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado, como puede constatarse en los documentos de las conferencias del Episcopado Latinoamericano Medellín, 1968, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992 y Aparecida, 2007. Tanto en lo que se dice con respecto a la misión evangelizadora, salvación, liberación, opción por los pobres, como en lo que se refiere a la estructura social, comunidad, carismas y ministerios. Estas aparecen en estos documentos como proyecto pastoral o en todo caso como un elemento o aspecto fundamental del proyecto pastoral que se propone para el conjunto de la Iglesia en el continente. Se entiende por comunidad eclesial de base un grupo pequeño en el cual los integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente para vivir plenamente su compromiso en la construcción del reino. La Iglesia es pueblo de Dios y en cada momento histórico va descubriendo e implementando nuevas formas de organización que ayudan a hacer propios los valores evangélicos, obteniendo una respuesta a los signos de los tiempos. Las comunidades eclesiales de base son imagen que viven la estrategia pastoral de la Iglesia primitiva y algunos rasgos de la primera evangelización latinoamericana. Ellas quieren ser la expresión actualizada más parecida a las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a la oración. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Hechos 2, 42, 46. Las comunidades eclesiales de base en el Concilio Vaticano II, Medellín y Puebla. La experiencia latinoamericana de las comunidades eclesiales de base brota de la renovada eclesiología del Concilio Vaticano II. Dice el concilio: la Iglesia avanza con toda la humanidad y experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y alma de la sociedad. Gaudium et Spes, número 40. Las comunidades de base surgen y se desarrollan en el interior de la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores. Nacen de la necesidad de vivir con más intensidad la vida de la Iglesia o el deseo de una dimensión más humana. Se quieren reunir para escuchar la palabra de Dios, para los sacramentos, el ágape fraternal de las personas que la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda fraterna a los pobres y la promoción humana. Evangelii Nuntiandi, número 58. La doctrina de Puebla sobre las comunidades eclesiales de base es muy rica y abundante. Algunas ideas al respecto. Las comunidades eclesiales de base son puntos de partida en la construcción de una nueva sociedad, focos de evangelización y motor de liberación y desarrollo, expresión del amor preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo. Las comunidades explicitan la vocación de la comunión con Dios y con sus hermanos, ofrecen la posibilidad
concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso transformador del mundo. En las comunidades eclesiales de base se expresa, se valora y purifica la religiosidad popular. Estas pequeñas comunidades son esperanza de la Iglesia y ambiente propicio para el surgimiento de nuevos servicios laicales. Ellas promueven un compromiso mayor con la justicia en la realidad social de sus ambientes. Las comunidades eclesiales de base es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Celebra la palabra de Dios en la vida a través de la solidaridad y el compromiso con el mandamiento del Señor y hace presente y actuante la misión de la Iglesia. Puebla, numerales 629, 641 al 643. Se requiere pequeñas comunidades vivas y dinámicas. Es necesario suscitar en ellas una espiritualidad sólida, basada en la palabra de Dios, que las mantenga en plena comunión de vida e ideales con la iglesia local y en particular con la comunidad parroquial. Así la parroquia, por otra parte, como desde hace años nos lo hemos propuesto en América Latina, llegará a ser comunidad de comunidades. Documento de Aparecida, número 309. Segundo momento, ¿cómo fueron creadas las comunidades eclesiales de base? Con la llegada de nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, la puesta en marcha del proyecto diocesano de pastoral, parroquia participativa, comunidad de comunidades, inicia la creación de las comunidades eclesiales de base a lo largo y ancho de nuestra diócesis. El proyecto diocesano de pastoral nos presenta como primer objetivo específico, reseñado con la letra A y citando el número 60 del documento de Santo Domingo, que es necesario renovar las parroquias a partir de estructuras que permitan sectorizar la pastoral mediante pequeñas comunidades eclesiales en las que aparezca la responsabilidad de los laicos, objetivo que encontramos también en el número 15 de los estatutos sinodales de nuestra diócesis de San Cristóbal. Gracias al gran aporte de los misioneros, como lo apreciamos en el capítulo anterior de este congreso, y en el caso particular de nuestra parroquia San Juan Bautista de Ureña, así como algunas otras parroquias de nuestra diócesis, con la visita de los misioneros de la reconciliación en el año 2000, fueron quedando constituidos algunos centros de misión que luego tomaron el nombre de comunidades eclesiales de base. Con la asistencia de miembros de otras comunidades para participar en estos centros de misión, la experiencia del encuentro eclesial se iba haciendo realidad, y a medida que se iba avanzando en la oración y en la escucha de la palabra, se iba acrecentando el número de los elegidos, como nos lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, y de estos mismos centros de misión se fueron designando algunos miembros encargados por parte de la parroquia para dirigir y acompañar diferentes actividades de nuestra iglesia. Fue necesario también buscar otras personas idóneas que, aunque no hacían vida en estos centros de misión, tenían el perfil para dirigir una comunidad, y de esta manera cada sector se convertía en una comunidad eclesial de base, y poco a poco se iba cubriendo la totalidad de la parroquia, haciendo eco de lo expuesto en el numeral 60 del documento de Santo Domingo. La comunidad eclesial de base en sí misma, ordinariamente integrada por pocas familias, está llamada a vivir como comunidad de fe, de culto y de amor. Ha de estar animada por laicos, hombres y mujeres, adecuadamente preparados en el mismo proceso comunitario. Los animadores han de estar respectivamente en comunión con el párroco. Para la creación de las comunidades eclesiales de base y el ejercicio de su misión, se hace necesario tener en cuenta el perfil y rol del animador. El animador debe ser un cristiano de fe adulta, de vida personal coherente, testimonio, estar activamente comprometido en su comunidad con la Iglesia, consciente de sus responsabilidades como laico comprometido, ser persona madura,
afectiva, intelectualmente equilibrada, responsable, servicial, de buenas relaciones humanas, con capacidad de conducción y diálogo. Ser consciente de la realidad social y cultural de su medio ambiente. Debe tener cierta experiencia positiva previa al ejercicio del servicio que le será confiado. Ser aceptado y apoyado por la comunidad a la que pertenece y va a servir, sintiéndose íntimamente unido a ella. Asimismo, el animador debe promover las tareas y actividades, animar, coordinar, conducir y presidir la comunidad eclesial de base. Junto al párroco, debe fortalecer el espíritu de fe, esperanza y comunión, promover el espíritu misionero en la comunidad, promover un estilo de discernimiento cristiano para la toma de decisiones, promover la participación de todos en la misión de la Iglesia, promover la participación en la celebración de la fe, meditación y oración, velar por la vida de fe en la comunidad, coordinar diversas actividades, invitar a la comunidad a asumir los desafíos de la evangelización, estimular el conocimiento y adhesión a las orientaciones pastorales del Papa y los obispos, promover la adhesión de la comunidad a su párroco y al obispo, cumplir y ayudar a cumplir los acuerdos y actividades planificadas por la comunidad eclesial de base y la parroquia. Para lograr este objetivo fue necesario crear una coordinación que, de la mano del párroco y con los aportes suministrados por la Vicaría de Pastoral, se realizaran encuentros permanentes de formación y orientación con los animadores, dando a conocer el proyecto diocesano de pastoral, el rol del animador antes expuesto y la finalidad de las comunidades eclesiales de base. De esta manera se fueron creando y fortaleciendo comunidades eclesiales vivas y dinámicas. Como respuesta generosa al plan pastoral diocesano propuesto por nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle Moronta, y que consideramos luego de suma importancia para nuestras parroquias. Cabe decir que muchos de estos animadores participaron también en las diferentes escuelas de Codilay, formación oportuna para el ejercicio de la misión encomendada por la parroquia en las comunidades eclesiales de base. Según lo investigado, esta ha sido la experiencia en la mayoría de las parroquias que hoy cuentan con comunidades eclesiales de base, que aprovecho la oportunidad para animar a seguir fortaleciendo esta maravillosa bendición y experiencia misionera. ¿Cómo están organizadas? Primero, por comunidades eclesiales de base, con miras a ser parroquia, comunidad de comunidades. Cada parroquia debe ser sectorizada de manera que cada uno de los sectores exista una comunidad eclesial de base. Así lo indica el número 918 de los estatutos sinodales. Fieles a esta norma sinodal de nuestra iglesia local de San Cristóbal, en la gran mayoría de las parroquias, como antes lo mencionaba, existe una comunidad eclesial de base por cada sector, y a su vez se han creado zonas pastorales y provincias, como le llamamos en nuestra parroquia, las cuales abarcan un número determinado de comunidades eclesiales de base. Esto con el fin de lograr una actividad pastoral de forma organizada, animando y evangelizando los ambientes y sectores, logrando así una iglesia en salida, como le ha llamado el Papa Francisco, ser la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, fructifican, acompañan y festejan. Evangelii Gaudium número 24. Estas zonas pastorales y provincias trabajan en conjunto para lograr la animación de los sectores que las conforman y para que, unidos en ocasiones determinadas, organicen diversas actividades con la participación de familias y fieles en general que hacen vida en estos sectores.
En cada parroquia previamente organizada se cuenta con 1 o 2 coordinadores que de la mano del párroco y del vicario parroquial, si lo hay, acompañan y orientan a los animadores en la actividad pastoral, misionera y evangelizadora que les ha sido confiada en cada una de las comunidades eclesiales de base. Las comunidades cuentan con un animador y con algunos colaboradores inmediatos, por supuesto con un número determinado de fieles, familias, que con sentido de pertenencia a la Iglesia apoyan la actividad pastoral de la comunidad y todo lo referente a la parroquia y al plan diocesano de pastoral. En nuestra comunidad parroquial estamos organizados por provincias. Ejemplo, provincia San Juan Pablo II, que cuenta con 3 comunidades eclesiales de base: Comunidad Eclesial de Base San Juan Pablo II, Comunidad Eclesial La Milagrosa y Comunidad Eclesial San Francisco de Asís. ¿Qué hacen las comunidades eclesiales de base? En ellas el pueblo se reúne para hacer posible el reino que Jesús inauguró. Los miembros se organizan para vivir relaciones de hermanos. Se pretende vivir como persona, como pueblo y como iglesia. Se escucha y se comparte la palabra de Dios. Se discierne la realidad en la que se está a la luz de la palabra de Dios y de los documentos de la iglesia. Se descubre que todos podemos y debemos servir. Se aprende a practicar el amor solidario con las personas que sufren. En tal sentido, en línea con el Concilio Vaticano II y los documentos del Episcopado Latinoamericano, el proyecto diocesano de pastoral y los estatutos sinodales que se ha venido haciendo realidad lo antes mencionado, en una escucha atenta y orante de la palabra de Dios, fortalecidos con los subsidios metodológicos suministrados por nuestra diócesis. En los inicios nos guiamos por el taller para el conocimiento y difusión del Segundo Sínodo de San Cristóbal 2007, semanas de predicación, guías de estudio bíblico como El Caminar del Pueblo de Dios del año 2010, lectura continua y orante del Evangelio, de los Evangelios 2011, reflexión sobre la situación moral de la sociedad tachirense con el método ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar en el año 2012. La misión diocesana continental, Reconcíliate, perdona, ama y vive la paz, año 2014, entre otros. Y luego continuamos con los diferentes documentos de la Iglesia, encíclicas, cartas pastorales, exhortaciones apostólicas y el catecismo de la Iglesia Católica. Cabe destacar que en el caso propio de nuestra parroquia San Juan Bautista de Ureña, celebramos cada año en octubre el mes aniversario de las comunidades eclesiales de base, dado que el 6 de octubre del año 2005 iniciamos de forma organizada como comunidades eclesiales de base, contando actualmente con 27 comunidades eclesiales y 6 provincias ya mencionadas anteriormente. Asimismo, se ha elaborado, cuando ha sido necesario a nivel interno de la parroquia, algunos temarios, usando como material documentos formativos eclesiales para fortalecernos y crecer en nuestra fe. Es necesario señalar que la comunidad eclesial de base no puede reducirse solo a un tema semanal, sino que unido al estudio y la formación se realicen actividades alternas de acuerdo a la planificación y organización parroquial y las estrategias de cada animador con relación a la realidad y necesidad de cada comunidad. Entre estas actividades podemos mencionar ollas solidarias, veremos algunas imágenes, ollas solidarias o de la misericordia, visita a los enfermos, obras sociales, encuentros con niños y jóvenes,
y demás actividades de acuerdo a los tiempos litúrgicos, Adviento, preparación al nacimiento de nuestro Salvador, novena de Navidad, en Cuaresma los Via Crucis y preparación para la celebración del misterio pascual de Cristo. En el tiempo pascual, el Via Lucis y la preparación para la gran fiesta de Pentecostés, así como la celebración de los patronos en cada una de las comunidades eclesiales de base, entre otras actividades. Esto con el acompañamiento de los sacerdotes y miembros de los diferentes grupos de apostolado con sus respectivos carismas. Debo decir que lo expuesto en esta relación en parte obedece a la información que me fue suministrada al hacer algunas consultas, y que a su vez gran parte de la misma se debe a la experiencia de la actividad pastoral con las comunidades eclesiales de base de nuestra parroquia San Juan Bautista de Ureña. Por último, animado con el testimonio de muchos fieles del común que forman parte de las comunidades eclesiales de base, que han entendido la importancia de una comunidad eclesial, les animo a seguir impulsando este maravilloso proyecto, siguiendo la invitación del Papa Francisco, que nos ha dicho en el numeral 29 de la Evangelii Gaudium, que las comunidades eclesiales de base son la riqueza de la Iglesia que el Espíritu Santo suscita para evangelizar los ambientes y sectores. Gracias. Bien, agradecemos al señor Eliodoro Pérez por su trabajo también, su dedicación, su experiencia, compartir con nosotros su experiencia como laico comprometido en la animación de las diferentes comunidades eclesiales de base. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.